Ok, ahorita comenzamos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Alafos. Hoy tenemos el agrado de presentarles al pastor Eric Tuch de Guatemala. La verdad que honestamente lo conocí a través de el otro host de este podcast, Orlando Morales, con quien tuvimos el agrado también de tener un episodio anteriormente. Y la verdad que entre Orlando y yo hemos formado una bonita amistad y él me conectó con el pastor Eric a través de sus obras. Vamos a analizar su posición teológica, lo que es la misión integral, su vida de pastor y muchas otras cosas más. Así que comenzamos hoy con una oración, si no te importa, Orlando. Amén. Vamos a orar. Amén. Padre y Dios bueno, te damos gracias, Señor, por este hermoso día. Gracias por la vida del pastor Eric, quien hoy celebra su cumpleaños. Te damos gracias por su vida, por su producción teológica, que es de edificación para el cuerpo de Cristo, no solo en Latinoamérica, sino alrededor del mundo. Creo que la evidencia de que nos conectemos desde Nueva York, Guatemala y Hawái al mismo tiempo es evidencia de tu gracia en su vida. Te pedimos, Señor, que este diálogo sea de suma bendición, que juntos podamos aprender, dialogar y compartir con otros tus grandezas. Todo esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 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 Entonces, Pastor Eric, cuéntenos, ¿cuál es su desarrollo ministerial? ¿Cómo comenzó este camino con el Señor dentro de su vida, ¿no? De cómo el Señor lo llamó no tan solo al pastoreo, sino también al estudio, porque vemos que es un ministro muy, muy completo. Así que cuéntanos un poquito de sus comienzos. Muchas gracias por esta oportunidad. Me siento halagado de estar aquí entre ustedes en este diálogo. Mi trayectoria comenzó yo comencé a temprana edad. Tuve ocasión, la dicha de conectarme con Iglesia de Dios cuando tenía 7 años, pero a los 9 años el Señor me llamó al ministerio pastoral. Por supuesto que yo no entendí mayor cosa. Yo recuerdo que empecé a escuchar la palabra del Señor. Mi pastor Carlos Herrera, un predicador formidable, abría la escritura con maestría y eso me impactó tanto porque yo era un niño de 7 años, pero desató en mí el anhelo de conocer la escritura y conocer a Dios. De allí comienza esta semilla de querer investigar, de querer aprender. No tenía yo acceso a una Biblia, así que yo iba, escuchaba los sermones con mucha atención. Allí me enteré que los días domingos había una escuela dominical de niños. Y yo iba y ahí comencé a escuchar las historias, eso impregnó mi corazón de fe y llegó el momento, un día jueves, una noche de jueves, el pastor estaba predicando y yo ya no aguanté la convicción de pecado, le pedí a un consejero de la iglesia, que es una especie de ancianos, y yo le dije, hermano, dígale al pastor que necesito entregar mi vida al Señor. Y entonces yo entrego mi vida al Señor cuando tenía 9 años, una noche de jueves. El día domingo, mi tío Esteban me dice, supe que entregó su vida al Señor el jueves. Sí, le digo yo emocionado. Y entonces me entrega una Biblia Reina Valera 60. Yo encantadísimo de tener la Biblia en mi mano. Recuerdo que al terminar el culto fui corriendo, me encerré a leer la escritura literalmente desde la primera página, desde la primera palabra. Y cuando voy leyendo Génesis 12, el Señor me habla cuando leo el relato del llamado de Abraham, el Señor me habla y me dice, te va a pasar lo mismo. Dejarás tu casa, dejarás tu tierra para ir a donde yo te diga. Y el Señor empieza a hablarme cosas muy puntuales que a lo largo de mi vida he ido viendo cómo Dios las ha ido cumpliendo. Así que a los 9 años yo tengo ese primer encuentro y eso marcó mi vida para siempre, porque para mí la Biblia era más que un libro sagrado. Dios hablándome, pero directamente. Yo tuve un encuentro personal con Dios allí. Luego, cuando tenía 12 años, el Señor me dio una visión donde yo me veo parado en un lugar donde hay un salón grande y luego hay un salón pequeño, que es exactamente ahora uno de los lugares que rentamos
para la nueva iglesia que estamos desarrollando en la ciudad de Quetzaltenango. Yo no sé si ese lugar ya existía, no lo sé, pero Ah, yo tuve esa visión cuando tenía 12 años y allí entendí que debía plantar una iglesia y desarrollarla con ciertos enfoques que el Señor impregnó en mi espíritu cuando yo tenía 12 años. Allí ya supe que iba a servir como pastor. Y entonces, en ese encuentro, en ese episodio, yo le digo al Señor, Señor, con gusto te voy a servir, pero con una, pero necesito que me ayudes. Yo vengo de una familia muy pobre, teníamos muchas limitantes, particularmente para estudiar. Y mi papá me había dicho, aprovechen porque van a estudiar unos años y luego a trabajar. mm, Entonces, yo que ya había tenido contacto con el Evangelio, que quería entender la escritura, no solo leerla, sino entenderla, y obviamente yo ya comenzaba a querer predicar, necesitaba estudiar. Y yo le mm, digo al Señor, Señor, yo con gusto te voy a servir como pastor, pero dame la oportunidad de estudiar. En aquella época, por ahí tengo unos ejemplares, se distribuía, no sé si en América Latina, pero aquí a Guatemala llegaba una revista, El Evangelio. mm. Eh, y allí conocí a Miguel Álvarez en aquella Oh, época porque era editor de esa revista, me recuerdo, y otro, y ya no recuerdo los demás personajes, pero en la contraportada, fulano de tal, estudió en tal lado, hizo sus estudios de maestría, se graduó del PTS, de la Universidad Lee, y yo lo tenía en mente. Vean este detalle. Yo padezco de pánico escénico, ¿verdad? En algunos momentos yo me friso. Entonces yo recuerdo que mi pastor que predicaba tenía él su bosquejo, algunas veces lo dejaba en el púlpito. Yo no me animaba a pedírselos. Lo que hacía es que yo me acercaba, lo jalaba, lo metía en mi cuaderno de notas y me lo llevaba. Allá lo transcribía, transcribía. Luego me di cuenta que allí estaba también la revista del Evangelio y el discípulo pentecostés, creo que se llamaba el otro oh, libro. wow. Él los llevaba, los leía y después los devolvía. Y allí yo me enteré que habían estos programas de educación, que habían oportunidades de estudiar. Entonces, yo recuerdo cuando tuve ese encuentro con el Señor, yo le digo, Señor, con gusto te voy a servir, pero dame la oportunidad de estudiar, y esto me emocionan, perdonen, pero dame la oportunidad de estudiar en estos lugares. Yo no tengo posibilidades, pero ayúdame, ayúdame. Y bueno, Dios fue abriendo puertas y hoy puedo decir que Dios me permitió egresar de todas las instituciones de nuestra iglesia. Estudié en el PTE, en el Seminario Bíblico Pentecostal, que es el seminario de Guatemala. Egresé del programa interno del Seminario Bíblico Pentecostal Centroamericano. Estudié una maestría en Semisud, una en la Universidad Lee y hice un doctorado en ministerio en el PTS. Wow. El Señor cumplió la Yes. petición de un niño de 12 años. Wow, qué maravilloso. Y me llama mucho la atención cuando usted Dígame, qué emoción. me llama la atención cuando menciona que el Señor le dio la visión y usted ya tenía su enfoque, ¿no? Dentro de lo de su fundación, ¿no? Que usted mencionaba en uno de sus escritos, teología bíblica, liderazgo práctico y administración eclesial. Esos son sus fuertes, ¿no? ¿Qué Mm. considera usted que lo llevó a enfocarse, a inclinarse dentro de ese ministerio? ¿Cuál es el Precisamente enfoque desde niño? Precisamente por el enfoque pastoral, Mm. precisamente por eso. Yo me percibo como un pastor, por eso cuando me preguntan cómo lo presentamos, como un pastor, porque si hay un título que a mí que define mi identidad y que me siento honrado de usarlo, es el de pastor. Intuyo, percibo que Dios me llamó para pastorear y es lo que he procurado hacer. Entonces, aunque yo aprecio la teología sistemática, procuro estar al día, procuro comprar todos ellos y si ustedes ven mis libros están subrayados, es decir, los leo, no los compro solo por tenerlos, pero me gusta más la teología pastoral porque es lo que Dios me asignó y es lo que quiero, es lo que estoy haciendo y lo que quiero hacer todavía unos años más. eh, Trabajar como pastor. Entonces, por eso
he ido buscando herramientas que me permitan hacer mi labor con mejor efectividad. Y quiero destacar y tengo que aprovechar la oportunidad, tengo que destacar que qué bonito que el encuentro en el poder y con la persona del Espíritu Santo llevó al pastor Eric a la palabra, a amar la palabra de Dios, o sea, amar a Jesús, amar, el encuentro no lo distanció de la palabra, sino que lo acercó a la palabra. Y otra cosa que quería señalar que me parece fabuloso, impresionante, es el hecho de que el corazón permanece siendo pastoral a pesar de tener unos recursos teológicos muy grandes. Y esto es importante porque algo que vamos a ver a través de nuestra conversación es que el pastor Eric en sus obras y en su vida no separa la academia de la iglesia, sino que la academia está al servicio de la iglesia. Hoy, precisamente en el cumpleaños del pastor Eric, también conmemoramos a nada más y nada menos que Ireneo de León, quien fue mártir un día como hoy. Y qué curioso, porque era un padre de la iglesia, obispo, lo que significa que hacía un ejercicio pastoral, pero excelente teólogo. Y si miramos a través de, a mí me encanta la historia, si miramos a través de la historia de la fe cristiana, diferentes pastores han sido grandes teólogos. Así que para todos aquellos que nos escuchan, que quizás tienen un llamado pastoral, no se sientan intimidados o pensando que tienen, porque he notado que a veces sucede que piensan que tienen que escoger, ¿soy pastor o soy un académico, alguien que conoce a profundidad las escrituras? No tienes que hacer tal elección. Creo que la vida del pastor Eric, y ahora a través de verdad, cuando hacemos ese análisis histórico, vemos que grandes pastores que han servido a la iglesia, son excelentes teólogos, hacen un buen ejercicio, ¿verdad? De interpretar las escrituras, de proclamarlas con fidelidad, de dejar por escrito, como ha hecho el pastor Eric, eh, la comprensión que tienen del texto o de la teología en general. Quería demarcar eso porque pienso que es importante y creo que es un excelente ejemplo que el pastor Eric está compartiendo con nosotros. Y quisiera también enfatizar que me parece que es un imperativo. Todo pastor debe instruirse lo más que pueda para hacer la tarea pastoral. Amén. Es un imperativo, es necesario. Si queremos hacer la labor con responsabilidad, si queremos ser fieles al llamado del Señor, a pesar de nuestras limitaciones, creo que debemos esforzarnos por prepararnos para servir de la mejor manera al pueblo de Dios. Me parece muy, muy puntual. Y sobre todo desde el punto de vista pentecostal en cierto tiempo, ¿no? Y hasta el día de hoy, ¿no? Otras denominaciones tienden a ver al pentecostal como muy, muy balanceado a lo carismático, a lo espiritual y Mm, poco a lo académico. Y nos mm, damos cuenta que realmente no es así. Cuando empezamos a indagar, a profundizar en la historia, sobre todo del pentecostalismo latinoamericano, la mm. verdad que ha habido una evolución bastante, bastante avanzada. ¿Qué nos tiene que decir acerca de esto, ¿no? ¿Cómo está aflorando todo esta academia pentecostal, ¿no? Gracias a Dios que esto está cambiando. Creo que eso se debe a que el movimiento está madurando, podríamos decirlo de esa manera. Está evolucionando. Recuerden que es un movimiento joven, apenas alrededor de 100 años, por decir un número redondo. Así que el movimiento está madurando. Por otro lado, somos una generación de segunda, tercera generación de pentecostales que estamos pensando la fe, que estamos procurando no solo comprendernos a nosotros mismos como movimiento, sino también aportar para el desarrollo teológico del movimiento y desde mi perspectiva, iluminar la misión, iluminar la tarea de la iglesia, iluminar, siendo atrevido, iluminar la tarea de la iglesia, ¿verdad? Creo que la Mm. tarea tiene que ser una tarea iluminada por la Escritura, impulsada por el Espíritu Santo. Eso requiere un diálogo con la realidad histórica en la que estamos y eso necesariamente implica una interacción con las diferentes disciplinas del conocimiento humano y por lo tanto hay que estudiar y hay que estudiar mucho. Y me parece que un buen pentecostal siempre va a ir a la Escritura y siempre va a estar buscando informarse porque creo que una cosa no suprime la otra. Es decir, la razón y la experiencia espiritual van de la mano.
¿verdad? Y es necesario. Entonces creo que gracias a Dios está cambiando esa tendencia de pensar que el pentecostal no necesita conocimiento teórico, lo único que necesita es el Espíritu Santo, con eso es suficiente. No es verdad, no es verdad. El mismo espíritu nos va a llevar a aprendernos. De hecho, cuando yo escucho a jóvenes que están diciendo que tienen llamado, porque yo tengo una relación con el seminario de nuestra iglesia, y les pregunto, ¿qué les motivó a venir acá? ¿Verdad? Entonces, el llamado del Señor. Y digo, excelente, porque todo aquel que se sabe llamado por Dios, creo que la primera respuesta es prepararse. Si yo sé que Dios quiere hacer algo conmigo, entonces voy a prepararme. Si piensas que Dios quiere hacer algo grande contigo, muy bien, prepárate a lo grande, porque Dios te va a usar. Hay una relación, creo, entre lo que Dios va a asignarme con mi capacidad. Eso me parece sumamente puntual y muy, muy preciso, precisamente porque tanto ¿verdad? En los círculos donde me encuentro y también que él sí puede testificar lo mismo, vemos jóvenes, compañeros, amigos que quieren trabajar en sus iglesias locales, en sus denominaciones, para servir al Señor, ¿verdad? Dentro de lo mejor de sus capacidades. Y creo que hay excelentes oportunidades para prepararse. Pero quería hacerle una pregunta curiosa para un joven que quizás está por primera vez acercándose a la teología pentecostal. Además del libro o los libros de nuestro pastor Eric como Misión y Transformación Social, y otros libros que vamos a abundar más adelante, ¿qué libro usted le diría? Mira, este libro de teología pentecostal yo te lo recomendaría ya que estás comenzando. Uno o dos ejemplos que le gustaría compartir. Ok, uno que ha marcado mi vida ministerial sería La Misión Liberadora de Jesús de Darío López. Excelente. Ese libro me parece que es una de las aportaciones más significativas que Darío ha hecho. También podría hablar de prolegómenos para una teología pentecostal o para la pentecostalidad que ha escrito Bernardo Campos, que es un excelente, excelente libro. Em, También hay un libro que nosotros usamos mucho en nuestros estudios de Nuestra herencia pentecostal de John Sims, al igual que Raíces teológicas del pentecostalismo de Dayton. Dayton. Creo que esos son, para comenzar, ahí hay una muy buena información. Así Mm. que los jóvenes que nos escuchan ya tienen de primera mano algunos excelentes ejemplos, en mi opinión, para aquellos que se quieran quizás acercar y, ¿verdad? Es nuestro deseo, ojalá esto sirva de motivación. El Ujú. ejemplo y testimonio de Pastor Eric y los libros que ha mencionado les motiven a acercarse a sus instituciones más cercanas quizás, eh, porque ciertamente es necesario. Como Ajá. ha dicho el Pastor Eric, el que quiera servir al Señor debe prepararse en lo mejor que pueda. Hay otro libro que cuando yo lo leí me fue de mucha inspiración, Latinoamérica en Llamas me parece que se llama. Latinoamérica en Llamas, si mal no estoy, es que no lo tengo aquí a la mano. Latinoamérica en Llamas, creo que es de Pablo Deiros, ya no me recuerdo bien. Es un libro muy interesante, muy motivacional. Afloran muchas emociones allí. Qué bien. Pastor, me gustaría que comenzásemos a profundizar en su obra, ¿no? La Ok. obra de la misión Y transformación y social. transformación social, una perspectiva pentecostal. Ah, Pero antes quiero formar un tipo de fundación, ¿no? ¿Cómo ok. partió su ministerio? ¿Cómo partió su iglesia? Tengo entendido que usted tiene un testimonio pastoral bastante fuerte y quiero partir como eso, como base, y luego indagamos en sus obras. Ok. Primero, decir que yo actualmente pastoreo dos iglesias, una iglesia rural y una iglesia en la ciudad de Quetzaltenango. Yo recuerdo que desde hacía mucho tiempo tenía ese impulso del Señor de plantar una iglesia, como ya les comenté, tuve una visión cuando tenía 12 años, ¿verdad? Claro, yo no la entendí, pero yo sabía que debía plantar una iglesia. Y recuerdo que cuando tenía como unos 15 16 años, subía a Quetzaltenango, me venía a sentar al parque a leer porque era una experiencia fantástica, a mí me encanta el frío, así que venía.
Y me iba al centro de la ciudad, al centro, a la zona comercial de la ciudad, y yo y me imaginaba, ¿cómo planto una iglesia acá? Y me daba pavor porque no podía conectar con nadie y me regresaba. Así que hubo una especie de bloqueo. Yo iba postergando la idea de plantar una iglesia. Coordiné un proyecto de plantación de iglesias que le llamamos una iglesia de Dios en cada comunidad. En fin. Hasta que llego aquí a Quetzaltenango, llegué para coordinar los centros modulares de nuestro seminario en Centroamérica, pero ahí estaba esta inquietud. Yo recuerdo que terminaba mi jornada laboral y me sentaba allí y decía, ¿qué ando haciendo yo acá? ¿Qué estoy haciendo acá? Un vacío existencial. Y yo reaccionaba y trataba de convencerme que yo estaba bien y que no debía estar pensando ese tipo de cosas. Hasta que fue imposible y yo renuncié para dedicarme a pastorear. Pero creo que en el corazón de Dios estaba la idea de plantar una iglesia. Así que empezó la inquietud y yo recuerdo que pasé un buen tiempo tratando de convencer a Dios que no era necesario plantar otra iglesia en la ciudad, porque aquí hay muchas iglesias, hay iglesias grandes incluso, de miles, y en la iglesia de Dios hay más de 20 iglesias en la ciudad. Yo, Señor, no necesitas otra iglesia. Y yo recuerdo que el Señor me dio la instrucción de poder plantarla. Al mismo tiempo, sucedieron dos necesidades muy puntuales. Una de ellas se dio porque una doctora conoció un caso en nuestra vida personal. Mi esposa y yo tuvimos nuestra primera hija siendo estudiantes en el seminario, pero nuestra hija nació enferma, tenía un problema congénito. No, claro, nosotros no sabíamos nada de eso, sino hasta cuando nuestra hija nació con labio leporino, paladar hendido, tenía problemas digestivos, un montón de problemas. Ella murió después de 15 días. La doctora que estaba haciendo sus prácticas en el hospital, que llevó el caso, pues se enteró del problema, entendió que era un problema genético y que nosotros no podíamos tener hijos sanos. Para nosotros fue una crisis muy difícil, pero no nos enteramos nunca que teníamos ese problema. Oramos al Señor, Padre, danos hijos, pero hijos sanos. Y Dios nos permitió tener 3 hijos. Cuando venimos a Quetzaltenango necesitábamos buscar pues una pediatra y ella ve el caso y dice, quiero hablar con ustedes, contacta a mi esposa que quiere tomarse un café, todo lo demás y fuimos, nos sentamos y nos dice, ¿qué hicieron ustedes? ¿De qué? ¿Qué hicieron? ¿Qué tratamiento? ¿A qué tratamiento se sometieron? ¿Para qué? No sabíamos nada. Y ella nos comienza a decir, es que ustedes tienen este problema y ustedes no pueden tener hijos saludables, menos una niña. Y cuando yo vi a la niña, me sorprendí porque es imposible desde el punto de vista médico, que ella esté sana. Y luego, después de la conversación, nos dice, quiero conocer a ese Dios que ustedes tienen, porque ella estaba pasando una crisis en su matrimonio y por eso se acercó a nosotros para decirnos, ayúdenme, necesito conocer a ese Dios. Entonces nosotros empezamos a acompañarle durante un tiempo, al mismo tiempo que yo estaba como convenciendo a Dios que no necesitaba plantar una iglesia. Entonces, junto con otra familia que surgieron allí, la familia Girón, y como ellos traían trasfondo de iglesia, empezamos, bueno, vamos a reunirnos, vamos a hacer devocionales. Y la intención para mí era acompañarles, que estuvieran bien y después ubicarlos en alguna iglesia de la ciudad. Nunca al principio no teníamos interés en plantar una iglesia, pero ese milagro permitió ese contacto y ese diálogo para que, y como ellos tenían trasfondo de iglesia, pues empezamos a reunirnos, según yo, a hacer devocionales para que ellos pudieran restablecerse, estar estables y ya vincularles a una iglesia. Pero en realidad se convirtió en lo que ahora es la iglesia Plenitud de Vida. No estaba tanto en mi corazón, pero sí en la mente y corazón de Dios. Y eso ha servido pues para que nosotros pudiésemos dar el paso de fe para iniciar esta nueva iglesia. Wow. Me ministra mucho que dice, no está en mi mente y en mi corazón, pero sí en el de Dios. Y fíjate que cuando tenemos visitas de alguien, observa el proyecto, la iglesia, dice, pastor, ¿y cómo le han hecho y todo lo demás con su proyecto? Yo le digo, un momento, debo decirte que no es mi proyecto. Yo solo fui invitado para colaborar,
porque es un proyecto de Dios. Y hemos visto la mano de Dios de muchas maneras. Hemos visto cómo Dios ha abierto puertas, hemos visto cómo Dios nos ha ayudado. Y yo tengo claro, no es mi proyecto ministerial, no es mi proyecto de iglesia, es el proyecto de Dios y Dios está allí y Él en su bondad nos permitió a nosotros ser colaboradores. Wow. Orlando, ¿qué tienes para comentar acerca de todo esto? Yo quería decir que es bonito ver cómo desde ese testimonio vemos que a través de la vida del pastor Eric es evidente que Dios salva de manera integral, porque la Mm, manera en la que está afectando la vida del pastor Eric, su comunidad, las personas que están a su alrededor, incluyendo una pediatra, eh, es de manera completa. Estas situaciones en las que Dios ha estado obrando trastocan o transforman, debo decir, el cuerpo, la mente, las emociones, que en ese sentido Dios está realizando una obra redentora completa, está cambiando vidas, no solo en la parte que usualmente nosotros le decimos el alma o la parte almática, ¿verdad? Perdonando pecados, restaurando a las personas, sino que a través de su vida y lo que está sucediendo a su alrededor, estamos viendo que Dios está tocando las emociones de las personas, está tocando el físico, el cuerpo, está la mente, los pensamientos. Me gusta que su testimonio apunta a lo que ahora quizás vamos a entrar más de lleno, que es esa misión integral de Dios que se ve evidente en la transformación social, o sea, de las sociedades, las personas que nos rodean. No solamente desde un acercamiento individualista, pero sino social, como lo que Dios hace en diferentes familias e individuos afecta a toda una comunidad, al punto que nace una iglesia, lo cual me parece impresionante. Y sí, no tan solo lo definitivamente. social, sino que todas las áreas, ¿no? Me imagino que y esa es la idea del evangelio, y esa es la perspectiva pentecostal, impactar a la sociedad en todo tipo de áreas. Sí, Entonces, rápidamente, pastor, explíqueme qué lo llevó a escribir su obra, ¿no? De las ok. primeras obras. Ok, primero, creo que hay varios elementos que fueron marcando. Ustedes saben que la teología no surge en el vacío, siempre es contextual y eso sucede también con uno que escribe. Primero, porque el Evangelio para mí ha significado transformación completa. Si ustedes tuvieran ocasión de ver el trasfondo mío, celebrarían la bondad de Dios, porque Dios ha sido tan bueno conmigo y el Evangelio ha generado una transformación integral, como ustedes lo han pensado, lo han dicho. Lo segundo fueron ciertas experiencias que yo tuve. En mi primer año de seminario tuve la bendición de conocer personalmente y escuchar a René Padilla. Y él estaba presentando su libro la iglesia local como agente la iglesia local como agente de transformación. Eso marcó mi vida para siempre. El escucharle, el, el oír cómo él articulaba la misión de la iglesia y el poder del evangelio, eso me inquietó. Marcó mi vida para siempre. Y esa inquietud de René Padilla me llevó a devorarme la mayor parte de libros que la Fraternidad Teológica publicó. Así que una corriente, eh, creo que tengo más influencia de la teología latinoamericana que del pentecostalismo latinoamericano, ¿verdad? Porque por la producción teológica, que es mayoritaria, ¿verdad? Entonces Claro. yo me volví un fan, un estudioso de toda esa teología latinoamericana que es una ideología contextual que va tratando de responder a la realidad histórica en la que vivimos, por un lado. Por el otro lado, Darío López, que yo lo considero como un mentor personal, él hizo el prólogo del libro de predicación y transformación, el poder transformador de la predicación. Entonces, haber leído la misión liberadora de Lucas, eso
fue como marcando mi vida. Y luego, este fue otro elemento importante. Yo les comenté hace un momento que dirigí un tiempo un proyecto de plantación de iglesias y efectivamente plantamos más de 100 iglesias en un año, pero me di cuenta que estas nuevas iglesias nacían ya viejas. ¿En qué sentido? En que eran una réplica de las iglesias de hace 40, 50 años, lo cual no estaba mal, pero yo, siendo joven, tenía la expectativa de que estas nuevas iglesias tuvieran un nuevo brillo, fueran más creativas, más innovadoras y tuvieran la capacidad, dada ya la teología que yo tenía, em, tuvieran ya la capacidad de ministrar todas las áreas de la vida humana. O como dice René Padilla, toda necesidad humana es un campo misionero. Esa frase se la escuché a él y me quedó grabada. Creo que me haré un tatuaje en algún lado con esa frase, ¿verdad? Toda necesidad humana es un campo misionero. Muy bien, entonces la iglesia debe ministrar todas las áreas de la vida humana, pero nuestras iglesias que estamos plantando no hacen eso. Entonces yo, que tenía trabajo directo con los pastores, les pedí, por favor, mándenme a los profesionales de las diferentes disciplinas para que hagamos un equipo interdisciplinario y podamos ministrar la comunidad para que la nueva iglesia pueda surgir con un nuevo ADN. No lo logré. Entendí que bueno, siempre los pastores me mandaban a los evangelistas, lo cual no está mal, pero entendí que los pastores tenían una comprensión reducida de la misión. Y allí surgió la idea, vamos a hacer un folleto. Y como teníamos reuniones mensuales de pastores, y allí los voy a distribuir para que los pastores amplíen su comprensión de la misión y entonces puedan apoyar estos proyectos de plantación de iglesias enviando diferentes profesionales para que hagamos equipos multidisciplinarios. Allí surge la necesidad de mostrar que el evangelio, que la salvación de Dios no es solo en el aspecto espiritual, sino que abarca todas las áreas de la vida humana. Y luego, ya estando yo aquí en Quetzaltenango, me asignaron dar el curso Teología y Práctica de la Acción Social, me parece que se llamaba en ese tiempo el curso, y, y no había un libro como tal, un libro de texto. Yo desempolvé aquellos escritos, los mejoré, los mejoré y usé ese escrito como guía para discusión del curso. En eso tengo la grata visita de Bernardo Campos, acá. Él estaba eh, presentando un libro que escribió en conjunto con el Seminario de la Iglesia de Dios de Guatemala, Teología Pastoral. Y él vino acá a dar un curso y a presentar el libro y quería conocer esta región. Así que yo lo recibí acá y lo tuve unos días en un hotel para que estuviera tranquilo y otros días en casa, ¿verdad? Para hacerlo sentir en familia. Y él quiso usar mi estudio, no recuerdo qué iba a hacer, pero justo yo tenía allí esos documentos. Lo revisó, lo leyó y me dijo, esto, dámelo porque lo quiero terminar de leer. Entonces él se llevó el escrito y luego me llama emocionado, me dice, esto hay que publicarlo. Francamente yo pensé que era una broma. Yo dije que Bernardo Campos diga un escrito mío, que hay que publicarlo, que está fantástico. Eso no me lo creo, ¿verdad? Pero bueno, me dice, fíjate que yo voy a dar un curso en Puerto Rico, voy a dar otro en Estados Unidos y no sé dónde más. Me lo prestas para que yo lo pueda compartir con los estudiantes. Le digo, haga lo que usted quiera. Como a los 3 meses me llama, me dice, he socializado eso con los estudiantes y todos opinan que debes publicarlo, públicalo. Y yo digo, pues no, no creo que sea posible. Entonces, por ahí hice el intento, pero no tuve respuesta de alguien. Entonces me dice él, ¿qué pasó con el libro? Pues nada, le digo. Me dice, fíjate que si tú me das chance, yo puedo ayudarte y yo lo voy a publicar. Yo dije, hermano, aquí está el documento, haga lo que le plazca, haga lo que quiera. Pues honestamente yo seguía sin creer que en realidad Bernardo Campos estaba interesado en que ese libro se publicara. Él hace el contacto con Querigma, se publica y yo era el primero que no podía creerlo. Decía, ¿será cierto? Bueno,
Nunca me imaginé el impacto tremendo que la publicación de ese libro iba a tener, porque de alguna manera me ha abierto puertas y recuerdo que cuando me invitaron a ser parte de la Sociedad Bíblica de Guatemala, fue, los demás tenían muchos cartones, muchos títulos. Yo solo tenía el hecho de haber escrito un libro. Me sirvió como carta de presentación y eso fue lo que me abrió las puertas. Y ahora, actualmente, hace un par de meses, soy el presidente de la Junta Directiva de la Sociedad Bíblica de Guatemala. Entonces, eh, la idea de escribir ese libro fue para ayudar a los pastores y líderes a ampliar su comprensión de misión, de tal manera que pudiéramos hacer ajustes en nuestra agenda misional, en nuestros paradigmas ministeriales, para que pudiéramos ministrar de una manera más holística sobre la premisa que nos, que nos dejó como legado don René Padilla. Toda necesidad humana es un campo misionero. Quiero comentar rápidamente mi humilde opinión. Yo tengo mi copia por aquí. Mi humilde opinión para todo joven y quizás también profesor en instituto, colegio bíblico o universidad, ¿verdad? Cristiana, especialmente si es de trasfondo pentecostal. Este libro, al igual que han hecho con el libro de Misión Integral, un paradigma latinoamericano de Miguel Álvarez, o El espíritu liberador del Dean Villafañe en la parte ética, son libros, en mi humilde opinión, que deberían ser lectura obligatoria. No es porque nuestro hermano Eric está aquí, pero para mí este libro es fabuloso, debería ser lectura obligatoria. Y como estamos dadivosos, yo no le dije nada a Kelsey, pero Kelsey después en los comentarios en la parte de abajo puedes atachar que en una fecha futura vamos a anunciar un sorteo y yo personalmente, ¿verdad? De parte mía voy a regalar una copia. Vamos a Muchas regalar una gracias. copia del libro de Pastor Eric a un ganador, no sabemos quién, ¿verdad? Pero me gustaría regalar una copia. Pienso genuinamente que es una obra muy buena y que en muy pocas páginas, porque el libro apenas está cerca de llegar a las 100 páginas, tiene mucho contenido. Fíjese bien, poca cantidad de páginas, pero tiene mucho contenido sostenido bíblica y teológicamente respecto a la misión de la iglesia. Así que yo creo que es oportuno y pertinente motivar a las personas a que se den la oportunidad de leerlo, especialmente porque está alimentado de manera clara por la realidad latinoamericana. Y eso yo considero que es de sumo valor, es de sumo valor. Wow, lo vamos a poner en las notas. Sí, lo ponemos ahí abajo Sí, para que las claro, personas participen. y el sorteo va. Vamos a hacer envío a todo el mundo. Lo podemos hacer en vivo, por supuesto, como tú gustes. Ok. Hacemos el sorteo en vivo y, bueno, no me quiero adelantar, pero yo creo que van a haber dos sorteos porque Pastor Eric más adelante nos va a contar, según sigamos abundando en sus obras, que va a haber algo en el futuro que se va a anunciar respecto a Oh, una de sus obras. claro que sí. Y respecto a todas sus obras, ¿no? ¿Qué lo llevó a pasar de esa misión social a escribir el libro del arte del discipulado? Ok. Em, Otra vez, fíjate que como soy un pastor y yo escribo desde el escritorio de un pastor, em, la iglesia que estamos revitalizando y la iglesia que estamos plantando debe tener una nueva, si me permiten esta expresión, configuración en su ADN. Ujú. ¿Cómo cambiamos el ADN de una iglesia? Bueno, discipulando a los creyentes, a los cristianos, ¿verdad? Entonces, además, revisando, me da mucha pena decir esto, pero los vacíos, las falencias que tenemos como iglesia en Guatemala, permítanme hablar solamente de mi casa. La iglesia en Guatemala es una iglesia numerosa. Alguien dijo que el cristianismo en Guatemala tenía kilómetros de longitud, pero milímetros de profundidad. Somos uno de los países más cristianos de América Latina, pero tenemos serios problemas en corrupción, en violencia, en desnutrición infantil, muchos males sociales que evidencian a una iglesia que no está haciendo bien su tarea, a una iglesia incapaz
de transformar la realidad histórica donde Dios la ha puesto a ministrar. Eso requiere entonces revitalizar la iglesia, requiere formar discípulos. Entonces, me di cuenta que la mayoría de los esfuerzos de los actuales ministerios y de las iglesias está en formar miembros en vez de discípulos. El Señor Jesús nos llamó a ser discípulos primero y luego nos envía a hacer discípulos. Pero parece ser que con la institucionalización de la iglesia, ese movimiento de discipulado de Jesús se cambia. Ahora ya se hacen miembros que sostengan esta institución. Esa es mi apreciación. Y creo que hace falta entender qué es el discipulado. En mi análisis también observé que muchos mm, malinterpretan el discipulado, piensan que es una clase, piensan que es un programa de capacitación, cuando en realidad es algo distinto. Claro, implica aprendizaje, implica capacitación, pero no lo es todo. Entonces me puse a investigar qué es el discipulado, pero desde la escritura. Por eso el subtítulo del libro es Teología Bíblica del Discipulado. Y creo que el futuro de la iglesia va a estar determinado por la calidad de discípulos que formemos. El futuro de la iglesia va a estar determinado por la calidad de discípulos que podamos desarrollar. Entonces, me tomé el tiempo para averiguar también o para investigar lo, qué es lo que debemos hacer en el discipulado, cómo debemos comprenderlo y qué debemos hacer, qué contenido debemos transmitir, qué competencias debemos buscar en los discípulos que sean parte de estos procesos. Y leyendo miles de páginas, porque en el libro, este, si mal no recuerdo, me leí como mínimo 155 libros sobre discipulado. ¿Verdad? Entonces me tomé 5 años para escribirlo. Y luego revisé también diferentes modelos de discipulado. Me di cuenta que tenían algunos vacíos, ¿verdad? Entonces fui a la escritura, he procurado evocar en este libro una teología bíblica de qué es el discipulado. En palabras sencillas, rápidas, sería como un proceso de transformación donde aprendemos a ser como Jesús, y eso tiene que ver con el carácter, y luego a hacer como Jesús. Y eso tiene que ver con vocación, con ministerio. Creo que si formamos personas auténticamente cristianas, discípulas de Jesús, vamos a tener la capacidad, la garantía, diría yo, de incidir en la transformación de nuestras sociedades. Si no, vamos a tener muchos cristianos sin carácter, parecido a Cristo y que no van a ser como Cristo. Van a seguir haciendo las cosas de manera inapropiada y pues por ahí va la idea, ¿no? Por ahí va la idea. Luego, la inquietud fue cómo hizo Jesús discípulos en aquella época y cómo debemos hacerla nosotros ahora que vivimos en una cultura postmoderna y sobre todo una cultura urbana. En América Latina se dice que el 84% de la población vive en las urbes. Es decir, tenemos cada vez una sociedad urbana en la que muchas veces no tenemos un modelo de iglesia, un modelo de discipulado que pueda ministrar esta nueva realidad. Ya saben ustedes, las sociedades son dinámicas, los escenarios de misión van cambiando, presentan nuevos desafíos y debemos entender la cultura, debemos entender los valores, la cosmovisión de las gentes urbanas que tienen una influencia posmoderna y para que podamos nosotros poder hacer modelos muy contextuales que puedan ser relevantes. También trabajé la espiritualidad pentecostal, porque soy pentecostal y me parece que la espiritualidad pentecostal tiene mucho que aportar a la iglesia como tal y también a la sociedad. Por lo tanto, debemos procurar que estos discípulos realmente vivan una espiritualidad pentecostal. Bueno, yo creo que ya me salí de la pregunta No, que no, me no, Para para planteó. nada, nada. para No, nada, para no. nada, para nada. Las sociedades son dinámicas, por lo tanto la iglesia también debe ser dinámica. Por supuesto, Dios no cambia, su palabra no cambia, pero la manera de hacer el ministerio y de compartir esa palabra sí va cambiando. La manera en que la aplicamos, la manera en que hacemos iglesia tiene que cambiar. Yo quería Exactamente. mencionar como parte del diálogo que estamos llevando teológico,
hace un tiempo atrás, lo recuerdo porque estaba traduciendo para Chris Green, el teólogo pentecostal, una clase sobre un libro que él escribió, Interpretación Santificadora. Y yo recuerdo que en un momento dado tocamos levemente el tema del discipulado porque él resalta que en su contexto más norteamericano, él notaba que uno de los peligros que él podía quizás identificar respecto al discipulado era que querían llevarlo a cabo con tanta rapidez, formar un discípulo rápido, como si fuese microondas, Ujú, formar un discípulo tan rápido que se malformaba a la ujú, persona, al creyente. Y creo que con lo que el pastor Eric está compartiendo, quizás en Latinoamérica se ha cometido un error muy similar ujú, de tratar de como saltar pasos, como en vez de ver el proceso del discipulado como algo que toma toda la vida. Yo recuerdo muy claramente un amigo que mientras estaba en el seminario me decía, Orlando, el discípulo nunca se gradúa. Eh, Creo que en ese sentido podemos aprender junto con Pastor Eric también, al igual como lo identificó este teólogo norteamericano, que no debemos tratar de, como decimos en Puerto Rico, apurar o intentar de que la persona avance. Apréndete todo esto de la Biblia y tienes 6 meses para aprenderlo. Sí, porque haríamos un daño. sí. ¿Entiende, Pastor Eric, que en cierto sentido hemos cometido en ocasiones ese error de tratar de acelerar, entre comillas, el proceso discipulador y le terminamos haciendo daño a las personas? Muchísimo daño. Creo que mi apreciación es que los vacunamos contra el evangelio mismo, porque ahora nosotros tenemos el desafío de evangelizar a la gente dentro de nuestra iglesia, porque muchos no conocen a Cristo, no tienen una relación personal con Jesús, que es lo que yo abordo en el análisis que hago. El discipulado parte de un encuentro personal con Jesús y uno permanece siendo discípulo en la medida en que tiene la capacidad de caminar con Jesús, Ujú, ¿verdad? Esa comunión personal, ese conocimiento personal con Dios va determinando la vida del discípulo. Y definitivamente, cuando nosotros le decimos a la gente que la vamos a discipular y realmente le damos una serie de postulados doctrinales, les hacemos un daño, por un lado. Por el otro lado, cuando se carece de un proceso de discipulado, condenamos a la gente al enanismo espiritual. Si no existe esa palabra, ya no la inventamos. Hay muchos cristianos bonsai que no crecen nunca, que no crecen nunca. Entonces creo que esos son males muy presentes en nuestra iglesia. Precisamente por eso también yo abordo los contenidos. ¿Qué competencias debemos añorar? ¿Qué objetivos debemos perseguir en un proceso discipulado? Y en base a eso trabajamos contenidos. Y se elaboran manuales. Este manual, por ejemplo, es el primero. Este manual está diseñado para personas que ya tienen una historia cristiana, ya tienen tiempo de estar en la iglesia. Son 10 lecciones, pero ha pasado que son 10 lecciones para 3 meses, pero casi nunca lo terminamos en 3 meses, por varias razones. Pero una de ellas es porque procuro no pasar de una lección a otra si la persona no pone en práctica la lección, porque no se trata de que te aprendas este contenido, sino te lo doy y ya, léelo en casa y ya, no. Estamos hablando y de hecho nuestro modelo procura un acompañamiento personal por varias razones. No todos tienen la misma inteligencia espiritual, no todos tienen la misma sensibilidad, no todos tienen el mismo interés, no todos tienen el mismo tiempo. Muchas personas aprenden de manera distinta, así que cuando se utiliza una metodología personalizada, pues se va adecuando a las necesidades y se va acompañando a la persona de manera adecuada. Y algunas veces tenemos que dejar esto de lado para atender cosas que a las personas les importa, les interesa, situaciones que están viviendo, crisis que están pasando, pues dejamos esto de lado y ministramos el corazón, les acompañamos. Y recuerdo que en unas personas me tardé 8 meses para trabajar esto. Lo que debió trabajarse en 3 meses
se trabajó en 8 meses, pero los resultados son satisfactorios para mí. Estoy Wow. feliz, estoy Esto, contento. Me siento esto, un campeón. esto me lleva a la práctica del discipular de los tiempos del Señor, ¿no? Porque en Ujú. sí, el ser un discípulo en los tiempos antiguos significaba seguir a tu maestro a todas partes. Y claro. Ujú. Me vino a la mente porque mencionó el seguir a Jesús día a día. Sí, sí, sí. Y si no estoy mal, creo que Wilmer Estrada Carrasquillo tiene un libro un tanto similar, se llama La McDonaldización de la iglesia, que él se refiere a la iglesia como comida rápida. Hoy en día lo queremos todo rápido, por lo tanto queremos los resultados rápidos también. Y parte de eso puede ser como usted dice, la posmodernidad y sobre todo la alimentación de la cultura americana, que de alguna manera influencia a Latinoamérica también, Sí. porque acá lo vivimos, acá lo Sí, vivimos. nosotros tenemos muchísima influencia de modelos eclesiásticos y ministeriales de Norteamérica, muchísima, muchísima influencia. Ujú. Creo también que el pastor Eric, con esa intencionalidad de discipular a los creyentes a través de toda su vida, que no sean, como él menciona, meramente cursos o clases o un libro que te doy, sino que sea un caminar diario de la vida del creyente a través de toda su vida. Acompañar al cristiano, no te voy a acompañar solamente por 2 meses, te voy a acompañar en todo tu caminar como creyente. Yo creo que eso también rescata algo que es parte de nuestra herencia pentecostal y es la herencia wesleyana. Definitivamente. Wesley, si mi mente no me es infiel, fue quien dijo que traer una persona a Cristo y no instruirle en el caminar del Señor es como tener un bebé y luego lanzarlo a la basura. Así que eso rescata incluso nuestro propio ADN Sí, pentecostal porque tenemos una fuerte herencia de las enseñanzas de Wesley y creo que eso nos hace, somos pentecostales más fieles a nuestro pentecostalismo cuando hacemos discípulos. Si no sí, hacemos discípulos, estamos siendo pentecostales infieles en cierto sentido. sí. De hecho, el último capítulo aborda precisamente eso. Yo analizo la pedagogía de Jesús en el proceso de formación de discípulos y también analizo la metodología de Wesley por dos razones. Primero, por la gran herencia teológica que tenemos nosotros los pentecostales, pero lo otro que me parece importante es que ya probó que sí funciona. Es verdad, en otro tiempo. Por eso yo hago una especie de actualización, de contextualización, ¿verdad? Pero sí analizo y propongo que podamos tomar principios del proceso discipular de Wesley, ¿verdad? Yo estoy fascinado con esos aportes que hizo Wesley y procuré aprovechar todas esas ideas para poder gestar propuestas que pudieran ser útiles para la tarea pastoral en este tiempo. Ujú. Pastor, ¿cuáles han sido sus mayores dificultades en términos de plantación de iglesias dentro de su ministerio, ¿no? En Guatemala? ¿Y cuáles han sido como sus mayores desafíos hablando socialmente, socioculturalmente, ¿no? Porque, por ejemplo, hay desafíos que tenemos en los Estados Unidos que a lo mejor en Guatemala por ahí no existen. Y en Ujú. Guatemala deben haber algunos que por acá no se tratan mucho. Entonces, ¿cuál es su contexto, ¿no? En Guatemala Ok. Bueno, son dos preguntas, ¿verdad? La primera fue ¿cuáles son los mayores desafíos para plantar para iglesias? plantar iglesias. Sí, el mayor desafío que yo tuve fue la capacidad de integrar un equipo multidisciplinario pastoral, un equipo que me acompañara desde el principio para poder desarrollar la iglesia. No sé si me explico. Ujú. Ajá, digamos, unas 5 o 10 personas que me acompañaran para que pudiéramos hacer equipo. Pero estoy hablando de quizá em, pastores, por así decirlo, ¿verdad? Pastores, El poder con, delegar, ¿no? con diferentes áreas desde el principio, que pudiéramos tener ya un equipo ministerial integrado que se ocupara de cada área, fue muy difícil. Primero porque muy difícil que un líder se pueda comprometer con una visión que, so- que- una visión o mejor dicho, con algo que no se ve. Ujú.
un proyecto que no se ve. No encontré a alguien que creyera en esa visión y que me quisiera acompañar. Ese fue el primer desafío. Entendí también que debía partir con la gente que Dios me dio. Pasé los primeros años esperando ese equipo, nunca llegó, siempre buscando, siempre invitando personas para que se unieran, no fue posible. Entonces dije, creo que la cosa es diferente, mejor vamos a desarrollarlos nosotros. Y entendí, vamos a irla suave, porque yo quería, yo venía de plantar iglesias, eh, plantamos varias iglesias en un año, ¿no? Entonces yo dije, bueno, vamos a hacer lo mismo acá. No pasó. No pasó, fue difícil, fue frustrante, fue muy frustrante. Entonces dije yo, bueno, no, según yo, vamos a iniciar y esto va a ser una explosión, vamos a tener un equipo multidisciplinario y vamos a hacer algo grande. No pasó, no pasó, no pasó. Entonces dije, ok, listo, señor, vamos a hacer un proyecto a largo plazo, vamos a ir despacio, vamos a ir formando a la gente con un ADN diferente y vamos a ir integrando poco a poco personas al equipo pastoral y por ahí vamos. Entonces, el primer desafío fue encontrar un equipo multidisciplinario, ¿verdad? Que pudiera acompañarme en esta iglesia, que sueño con que tenga un rostro diferente para ministrar a grupos que de pronto las iglesias tradicionales no han podido hacer. Mm. ¿Qué significa para usted que la iglesia tenga un rostro diferente? ¿A qué se refiere con Ah, eso? muy bien, gracias. Porque en mi contexto, por ejemplo, nuestra iglesia, la iglesia de Dios, es una iglesia muy tradicional. Tenemos 93 años y hemos evolucionado muy poco. Mm, Hay iglesias históricas que ministran con una liturgia, por ejemplo, un poquito desconectada de la realidad actual. mm, Un tipo de predicación, de igual manera, atascada en el pasado. A eso me refiero, ¿verdad? A eso me refiero. mm, Con ministerios tradicionales que de pronto fueron buenos para 50 años atrás, pero que ahora no responden a la nueva realidad de las personas, que de pronto nos cuesta mucho conectar con las nuevas generaciones, nos cuesta mucho hacer el evangelio relevante, nos cuesta mucho incidir en la ciudad, en las cuestiones de la ciudad. Nosotros somos una especie de gueto, somos una especie de gente que está encerrada haciendo cultos. Entonces quisiéramos una iglesia más presente en la realidad, más que incida más, ¿verdad? Algunos entusiastas dicen que somos el 92% de cristianos en Guatemala, pero no vemos esa participación ciudadana en proponer un nuevo estilo de vida, en mejorar la condición de vida. Eso no sucede. Sé mm. que hay cambios personales, hay familias que están siendo ministradas por el Evangelio, pero que no corresponde al porcentaje de cristianos que somos. Tenemos muchos males todavía como sociedad, producto del pecado, que dice que la iglesia no tiene presencia. Por ahí va la cosa, por ahí va. Ok. ¿Cuál cree usted que es el área en el que la iglesia debe penetrar, principalmente para comenzar ese cambio social? ¿Cómo la iglesia puede llegar a las calles de manera, no más rápida, pero como dice usted, de manera más holística, de manera más que sus raíces se afirmen mucho más? Volver a Cristo, volver al Señor de la iglesia, volver al Evangelio, volver a la Escritura. Eso va a permitir que la iglesia tenga una nueva, a ver, tal vez suene muy atrevido, una nueva identidad, diríamos, que tenga un nuevo ADN. Me parece que nos hemos quedado ay, espero no sonar muy negativo, pero a veces sospecho, y ojalá yo esté equivocado, a veces tenemos un pseudo evangelio, muy distante del evangelio de las Escrituras, un evangelio un tanto extraño. Y que me parece que cuando cuando predicamos un evangelio un tanto distinto al de la Escritura, presentamos a un Dios distinto al de la Escritura. Ujú. No sé si me explico. Sí. Una especie de caricatura. Y ese evangelio es incapaz de transformar el corazón del ser humano. Ujú. Precisamente por eso escribí el segundo libro, El poder transformador de la predicación, que pretende ser un manual.
en la primera parte hago teología de la predicación, porque creo que nos hace falta mucha teología de la predicación, ser conscientes de lo que significa este ejercicio, ¿no? De predicar la palabra del Señor. Y en la segunda, pues ya enseñamos metodología para predicar. Pero la idea es encender corazones y mentes para que puedan ser portadores de ese evangelio que es poder de Dios, Mm, que cambia al individuo, pero que ese individuo transformado ahora tiene la capacidad de incidir, transformando su entorno, cambiando sus hábitos, cambiando su familia, mejorando su estilo de vida y obviamente, como es parte de una comunidad, va ejerciendo transformación. Entonces creo que una cuestión muy importante será volver al Señor Jesucristo y allí nos ayuda el discipulado. Volver al Señor Jesucristo, em, em, recuperar el Evangelio. Precisamente, y allí entra también, no me lo estás preguntando, pero entra la propuesta mía de revitalizar la iglesia, ujú, ¿verdad? En el segundo capítulo yo hago una integración de la palabra y el espíritu, porque hemos privilegiado las experiencias espirituales por sobre la palabra. mm, Entonces yo digo, no, la palabra tiene que estar muy aferrada al espíritu, ¿verdad? Es la palabra de Dios la que el espíritu usa para transformar el corazón humano. Entonces, creo que nos urge volver al Señor Jesucristo. Y para eso la vía es volver a la escritura, porque va a ser la escritura lo que nos va a transformar, nos va a dar una nueva identidad, porque seremos agentes del reino de Dios, nos va a iluminar para que podamos hacer una misión integral y nos va a dar la capacidad, impulsados por el Espíritu, para poder incidir en estas realidades de la vida humana que muchas veces están cooptadas por corruptos, porque nosotros, los cristianos, no hemos tenido la valentía de tomar, de incidir en esas áreas. ujú. Mm. Exactamente. Wow, maravillosa definición, la verdad. Eh, Pero él sí perdón, Rolando. quería destacar rápidamente porque lo trajo a mi memoria. Hay alguien que yo considero un héroe teológico y creo que esta persona que voy a mencionar y el pastor Eric llevan un mensaje contundente en lo que respecta a lo que llamaríamos la vida cruciforme. Y es el doctor Eldín Villafañe. El doctor Eldín Villafañe, quien por muchos años enseñó en el seminario donde ahora tengo el privilegio de estudiar, en Gordon Conwell, él decía que particularmente en Latinoamérica, en un libro que se llama El pensamiento cristiano y la posmodernidad, ensayos de un pensador pentecostal, él dice, y lo tengo por aquí porque tan pronto el pastor Eric habló, lo trajo a mi memoria, y es que la iglesia tiene el reto, dice, el reto de la iglesia en el siglo XXI no es solo hablar de la verdad de nuestra metanarrativa del Evangelio, aunque sea cuestionada, sino vivir la verdad, de encarnar el Evangelio, de vivir una vida cruciforme. Y más adelante en el libro él dice que lo que el mundo busca en la iglesia no es ver fama y prestigio, sino las marcas de la cruz. Ahora bien, creo que eso es bien afín con tanto lo que el pastor Eric ha propuesto en su libro de la revitalización de la iglesia, como de la predicación que transforma. ¿Por qué? Porque la predicación en nuestro contexto pentecostal latinoamericano no debe ser meramente el anuncio, como dice Eldin, de una meta narrativa, sino que tiene que estar acompañado por un accionar que sea consecuente, cónsono, debo decir con nuestras acciones. Dicho de otra forma, y como bien lo ha explicado el pastor Eric, eh, nuestra predicación cristiana tiene que ir en acorde con nuestro accionar cristiano. Ujú, Sería como un sinsentido ujú, que anunciáramos un Cristo que transforma, pero no producimos ni hacemos ningún cambio en el bien de la sociedad donde Jesús nos ha puesto. Eso sería incongruente, sería sin sentido. Por eso digo que qué bueno que el pastor Eric, junto con estos otros teólogos latinoamericanos, están llamando nuestra atención, diciendo, hey, lo que predicas verdaderamente transforma. Y si no están ocurriendo cambios, bueno, pues hay que Evaluar. autoexaminarnos.
Ah, el salmista, qué ¿verdad? bien, me parece que eso nos invita a vivir la vida cruciforme. Y ahora que tú mencionas acerca de, acá en Estados Unidos, sobre todo, en nuestro contexto, yo he visto muchos líderes que no se ganan ni un alma. Entonces, eso es preocupante. Y como usted mencionaba, yo creo que un aspecto más negativo de que no haya transformación es que hayan transformaciones falsas. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Para qué nos estamos preparando si no podemos poner la ortodoxia en ortopraxis? Ujú. Entonces, eso nos lleva al poder transformador de la predicación. Y usted nos anunció que viene una nueva publicación, ¿verdad? Pronto. No sé si se Sí, puede anunciar, la verdad. eh, bueno, yo espero que sí, yo espero que sí, no sé, espero que sí. Sí, este, desde el año pasado, si mal no recuerdo, CLIE me ha abierto las puertas y he firmado con ellos ya un contrato de publicar. Ellos van a publicarme dos libros. El primero que sale ahora, si mal no estoy, es en octubre. Es el de El poder transformador de la predicación. Ya, eh, ya está avanzado, ya la portada, ya toda la diagramación está lista, ya la he revisado. Así que lo único que estamos esperando es la fecha de lanzamiento. Y esto permitirá que el libro pueda circular ya en todo el mundo del habla hispana, porque pues CLIE tiene esa capacidad que yo no tengo. Ah, debo decir que, puesto que fue muy difícil encontrar a una editorial que publicara a un joven escritor desconocido. Entonces dije yo, bueno, si nadie me publica, me voy a autopublicar. Aquí en Guatemala se puede hacer eso. Se autopublica y eso me llevó a también a crear una editorial. Estoy trabajando con una editorial, la editorial Plenitud, que es precisamente esta puerta y a la vez plataforma para impulsar la producción teológica de los pentecostales jóvenes que vienen atrás, que son muy brillantes. Ah, Y yo celebro que los que vienen atrás son súper brillantes, son unos jóvenes fantásticos, brillantes, ya son más versados en idiomas bíblicos, dialogan con la filosofía, son unos genios, están tocados por el Espíritu Santo, ¿no? No han tenido que hacer toda esta gran lucha que me ha tocado a mí. Ellos ya tienen muchas cosas que se les ha facilitado. Creo que son brillantes. Viene una generación de pentecostales brillante y ojalá yo pueda ayudar. Ese es el interés. Quiero estar acá para ayudar a quienes tengan ese interés de publicar y de pronto las grandes editoriales le cierran la puerta. Bueno, podemos hacer una contribución. Yo sé que es muy pequeña la contribución que yo podría hacer, pero está a la disposición. Ujú. Así que tenemos una editorial que también está haciendo esa labor acá, pero gracias a Dios, CLIE pues ya se atrevió a publicarme estos dos libros. Así wow. Y que últimamente han estado publicando mucho material pentecostal. sí, me he dado cuenta de eso. Por ejemplo, a, a Jorge Canto, un teólogo mexicano, un excelente libro, eh, Espíritu y Fuego, me parece que se titula el libro. Yo tuve ocasión de leerlo porque también entrevisté a Jorge. Eh, Me pareció una excelente propuesta, muy buena propuesta teológica. Mm. Así es. Y si no estoy mal, el prólogo lo escribió, no sé si me mencionó, Alfonso Ropero. eh, el de Jorge Quitín Silva. No, Ahora, no, el de usted, el de usted. sí, el de libro de revitalización, Mm, Alfonso Ropero, que me he sentido muy halagado que don Alfonso escribiera el prólogo de este wow. libro. Así que están pasando cosas muy buenas. Me siento muy Creo feliz que por eso eso. es excelentes noticias. Hay que destacar que yo creo que eso son excelentes noticias Sí. Sí. de que Dios esté abriendo las puertas, como dice Pastor Eric, para jóvenes pentecostales que están capacitándose en Latinoamérica, en Europa, en los Estados Unidos. Es de gran alegría porque
el libro de Pastor Eric va a estar ahora disponible, o los libros van a estar disponibles alrededor del mundo para que otras personas puedan adquirirlo y usarlo en sus instituciones. Hace poco también el pastor Wilfredo, quien fue profesor, hablábamos tras cámaras de Pastor Eric, también recientemente publicó un libro sobre Cristología. El joven apellido Canto publicó su libro también con Editorial CLI. Eso debemos gozarnos y no solo gozarnos, darle gracias al Señor que se están abriendo puertas para que la teología pentecostal pueda ser escuchada y entremos en diálogos con nuestros hermanos en la fe en otras tradiciones y que nuestros jóvenes pentecostales se preparen con estas lecturas. De verdad que me produce mucho gozo el que esto esté sucediendo. Gracias, Y, gracias. ¿sabe lo que observo yo en sus trabajos ministeriales? Yo los veo como un ancla a las nuevas generaciones. ¿Por qué lo digo? Porque las nuevas generaciones han tendido, ¿no? Obviamente por los desafíos contemporáneos, a inclinarse un poco más a lo filosófico, a lo apologético, y por ahí Sí. como que la balanza se va, se va, se va, y como que se pierde como ese corazón pastoral, ese corazón de integridad, de ir a la sociedad y hacer el trabajo, ¿no? Se queda mucho en Sí, diálogo, en discusión, y siento que el trabajo que usted ha hecho, ese es un ancla para volver a eso. Espérate, está bien estudiar, está bien prepararnos a lo grande, como usted dice, pero no olvidemos para qué es, no olvidemos la práctica, ¿no? sí, insisto, yo he tenido un acercamiento pues a la teología sistemática, pero soy un pastor. Entonces, desde allí espero que la teología sistemática y todas estas construcciones teóricas puedan iluminar mi trabajo. Creo que ese es el propósito de la teología, ¿no? Ujú, Mm. Creo que ese es el propósito de la teología. ujú, Y si la teología nos sirve para iluminar la vida cristiana, el ministerio cristiano, creo que queda en deuda. Creo que queda en deuda. Creo que queda en deuda. Y los conocimientos de las otras disciplinas son necesarios, son imperativos, pero para hacer un trabajo integrador. Es Mm. decir, ok, vamos a entrarle duro a la filosofía, a la antropología, a, a todo lo que quieran, ujú. pero finalmente ponerla a los pies del Evangelio de Jesucristo para que nos permita construir el reino de Dios en esta tierra. Ujú, Amén, amén. ujú. Amén. Orlando, ¿algo más que a ti te gustaría incluir? Sí, antes Yo de sé que tienes que... mucho, mucho No, que no, si preguntar. fuese por mí, esto duraría un montón, pero tenemos que recordar que esta entrevista tiene que llegar a su final porque nuestro autor y pastor está celebrando su cumpleaños, o no podemos tampoco abusar del tiempo. Gracias. Pero quería destacar porque realmente me parece importante y es que en todo momento, y esto me parece realmente hermoso, en todo momento el pastor Eric ha fomentado precisamente el estudio teológico. Él no ha dicho, no lo hagan, todo lo contrario, háganlo, pero esa palabra que él utilizó al final, de manera integradora. Ujú. ¿Ves? Que lo que hacemos con nuestros estudios teológicos, con todos estos libros que hemos destacado, con ese ejercicio que es importante y es imperativo, como él mencionó, lo hacemos pero con un propósito, con intencionalidad, para el bien de nuestras iglesias locales y nuestras comunidades. En ese Ujú. sentido, adoptamos ese eslogan o esa frase que utilizaba ya partió con el Señor, el erudito del Nuevo Testamento, Gordon Fee, que él decía, yo quiero ser un erudito en llamas. Bueno, pues qué bueno que tenemos en Latinoamérica eruditos, pastores en llamas por la palabra de Dios y que de manera integradora están respondiendo a las necesidades de sus sociedades, de sus pueblos. Yo creo que eso debe ciertamente tocar nuestro corazón y movernos a hacer lo mismo. No solo escucharlo y gozarnos con el testimonio, hacer lo mismo, Por favor, ciertamente. permíteme este espacio para hacer un llamado, un clamor pastoral. Necesitamos los aportes de toda esta gente que está pensando su fe. Lo necesitamos realmente. Necesitamos las contribuciones, necesitamos propuestas. Cada vez, lo dice un pastor, cada vez los desafíos son complejos. Hay días en los que yo me siento
incapaz, de verdad. Bueno, soy incapaz realmente con todos estos desafíos si lo hago yo solo, si lo hago aislado. Así que creo que cada vez se hacen más necesarias diferentes herramientas, no solo equipos multidisciplinarios para hacer el ministerio, sino también gente que piense, gente que aporte, gente que dé su opinión. Los necesitamos, realmente los necesitamos. Así que a todos los chicos, a las chicas que están estudiando teología, a estudiar bien, a estudiar seriamente, con disciplina y a hacer aportes, a hacer contribuciones para que juntos podamos imaginar el futuro de Dios, para que juntos podamos vislumbrar senderos de obediencia al Señor para mostrar su gloria en este mundo, para mostrar su gloria y así que bienvenidos todos los pensadores y si en algo yo puedo servir en la tarea de publicar, pues aquí estamos. Aquí Amén, estamos. Aquí amén. estamos. Una última Hagamos pregunta. teología en conjunto. Sí, Una pregunta antes de finalizar. Deme un segundo, perdón. ¿Qué, perdón, se me des- una, ahí está. ¿Qué tan importante cree usted que es la creatividad dentro de estas nuevas generaciones, ¿no? Me refiero a lo que estamos haciendo ahora. Todo lo que hemos estudiado en libros, poder traspasarlo de alguna manera a una audiencia diferente, que es una audiencia que ve videos o que le gusta escuchar podcasts, o las mismas redes sociales, ¿no? ¿Qué tan importante cree que son como un puente hoy en día? ¿O realmente no lo ve del todo bien, por supuesto, relativos? son muy necesarios, es muy importante, ¿no? Y pienso que la creatividad es una de las expresiones de la gracia de Dios. Ujú. De hecho, yo pido al Señor, dame creatividad, Señor, ayúdame. Y por eso yo a veces siento admiración, tengo admiración por otras personas, sobre todo por las nuevas generaciones, que les decía, con los que tengo ocasión de trabajar, de servir, veo su capacidad, veo que les funciona más que a mí, ¿verdad? Definitivamente, eh, la creatividad es parte de la gracia de Dios. Me parece que la creatividad es necesaria. Eh, Necesitamos un liderazgo creativo que nos ayude a nuevas propuestas ministeriales, como he venido diciendo. Em, que toda esta capacidad creativa se pueda poner a la disposición de la misión de Dios será necesaria, definitivamente. Si no somos creativos, estamos negando la obra del Señor. Creo que eh, es necesaria, pues, es necesario la creatividad y explorar no solo nuevas formas de hacer el ministerio, sino también nuevos recursos, aprovecharlos para transmitir la palabra del Señor, aprovecharlo para ministrar. Creo que tenemos que nosotros mismos estimular nuestra creatividad y aprovecharla para el reino. Definitivamente necesitamos ser creativos. Amén, definitivamente. Quiero aprovechar antes de que cerremos, voy a insistir. Kelsey va a colocar en los comentarios más adelante el día y momento, o quizás más adelante a través de su plataforma, el día y momento en el que hagamos un sorteo para regalar una copia del libro de nuestro amigo pastor teólogo, ¿verdad? Eric. Vamos a aprovechar que lo tenemos aquí para indirectamente comprometerlo. Pastor Eric, sería un gustazo, como decimos, que pueda estar con nosotros nuevamente en el podcast, Claro, claro, claro. especialmente cuando se acerque la fecha del lanzamiento del próximo libro para que las personas De estén al acuerdo. pendiente, especialmente la juventud pentecostal y cristiana en general Mm. que sigue a mi amigo Kelsey en Alafos, que puedan no solo escuchar los podcasts, sino también animarse y leer estas obras que van a ser de mucho bien, porque le van a retar y a educar para el ejercicio de nuestra fe en nuestras comunidades. Así que le paso el batón a Kelsey, que es la persona a cargo. Kelsey, El, creo que ahora. sí, el Señor de alguna manera ha respondido
a mis oraciones, ¿no? Cuando yo comencé este pequeño proyecto, yo le decía, Señor, pues yo quiero que todo lo que he podido aprender a través de libros, a través de las clases, a través de la lectura devocional, que todo se pueda transmitir y Mm, que estos autores tengan la oportunidad de transmitir su mensaje y que la gente conozca y vaya exactamente a eso, que no se queden con la entrevista, que no se queden con el podcast. ¿Por qué? Porque esa ha sido mi experiencia personal también, escuchando podcast, digo, wow, estoy escuchando y anotando libros, y voy a los libros y me maravillo y me ministran y digo, wow, Señor, que este proyecto funcione de la misma manera con los hispanohablantes, ¿no? Porque en lo personal, la mayoría de lo que he escuchado es en inglés y no he podido encontrar tanto contenido multimedia, ¿no? En español, lo cual lo hay, pero eh, lo que yo quería aportar es juntar esa, como usted menciona, esa academia que no esté separada de las iglesias, ¿no? Que la teología profunda se pueda explicar en palabras sencillas. Entonces, le doy las gracias, estoy muy, muy agradecido con usted, Pastor Eric, y contigo, Orlando, por la oportunidad también. Y espero que sea de bendición y que el Señor se glorifique en todo esto, que yo sé que lo va a hacer y que no sea el primero ni el último. Así que muchas gracias, Pastor, de verdad. Orlando, te cedo la palabra y terminamos en oración con una oración del Pastor Eric. Me gustaría que orase por el capítulo. Orlando, oremos por su ministerio del Pastor Eric. Y porque sabemos que no es fácil, ¿no? No es fácil, es mucha carga sobre los hombros. Pero bueno, Santiago dice que tenemos que sostener esa carga. Capítulo 1. Así que, bueno, Mis últimas palabras serían, primero que nada, de gratitud porque él está compartiendo su cumpleaños con nosotros, lo cual es un privilegio sí, y ha donado de su tiempo. Y una breve oración de mi parte por el pastor Eric antes de que él nos cierre a todos nosotros en ujú, oración. Y mi oración sería la siguiente: Dios bueno y de misericordia, te damos gracias por esta hermosa oportunidad y por el cumpleaños del pastor Eric, quien ha compartido de su conocimiento y sus experiencias ministeriales con nosotros en este día. Te pido, Señor, que en este día tu gracia sea sobre él, su familia y ministerio, y que pueda continuar testificando de tus grandes proezas. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pastor Eric tiene la oración de cierre. ok, una vez más, gracias a ustedes por el atrevimiento y la oportunidad. Que el Señor se glorifique en estos espacios y en lo que ustedes están produciendo. Oramos entonces con gratitud. Querido Señor, te doy gracias por este tiempo, gracias por la oportunidad de conocer a mis hermanos divulgadores de tu palabra, de tu evangelio. Oro para que los bendigas, para que continúes rodeándolos de personas que puedan hacer equipo para crear contenido, para divulgar la teología pentecostal que tanto bien nos ha hecho. Muchas gracias por ello, Señor. Bendice sus planes, sus proyectos y glorifícate a través de sus vidas. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. 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 Así que muchas Gracias de nuevo. gracias, Un familia de abrazo. Alafos. Los libros van a estar, todos los libros del pastor van a estar en las notas. Así que, y el sorteo se viene pronto. Así que muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima. Dios les bendiga. Hasta la próxima.